Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy te vamos a hablar acerca del test de mentiras, cuyo precursor fuera Carl Gustav Jung. También se le llama hoy a este test que se usa polígrafo, que se utiliza en la criminología, lo utiliza la policía en muchos países del mundo, inclusive acá en la Argentina también se ha usado, y también en empresas se establece si la persona está mintiendo o no. Acá en la imagen de detrás pusimos la imagen de fondo de este polígrafo. Hay un personaje donde se le está midiendo con una computadora ya moderna el pulso cardíaco, la reacción respiratoria abdominal, las pulsaciones, todo esto se le mide, la temperatura, todo esto para establecer si frente a una pregunta determinada la persona está mintiendo o no. ¿Por qué queríamos hablar de este tema? Porque está íntimamente relacionado con la psicología de Jung y el conocimiento de lo inconsciente. Acá te trajimos, y te lo voy a ir leyendo para que veas, y es algo poco conocido y poco difundido de Jung en general, tener en cuenta que Jung trabajó durante 50 años, desde 1900 hasta 1950 y pico, que fue su práctica profesional, trabajó en el ámbito de la psiquiatría. Jung era un médico psiquiatra. Y acá tenemos una de sus primeras obras sobre psiquiatría, en el volumen de obras completas, para que vos veas los temas que trató y cómo este tema te toca a vos de cerca y me toca a mí de cerca. Un método que él creara, que se llama el test de asociación de palabras, que luego se llevó a este aparato para descubrir qué hay en el inconsciente de uno. Siendo que, desde el punto de vista de Jung y también de la filosofía de la India y del budismo, esta conciencia del ego es algo tan pequeño. Y siendo que el ego, en la psicología de Jung, es un epifenómeno de lo inconsciente, es una emanación de lo inconsciente colectivo. O sea, esta conciencia que tenemos todos los días es una pequeña parte de nuestra totalidad. Qué importante conocer la otra parte, la cara oculta de nosotros mismos. Y en esta cara oculta, en la psicología de Jung, no solamente nos vamos a encontrar con elementos reprimidos y conflictivos, sino nos vamos a encontrar con nuestra totalidad como seres humanos. Esta totalidad abarca lo que Jung llama el nivel del inconsciente, el inconsciente colectivo, lo arquetípico, lo espiritual. Desde el punto de vista de la psicología de Jung, no puede haber ningún síntoma, no podemos tener ningún padecimiento nosotros, si no fuera que este padecimiento está en íntima relación con un desconocimiento de un arquetipo o de los arquetipos en nosotros. Es decir, que hay una especie de orden natural en el ser humano que cuando este orden natural a nivel de su conducta, a nivel de sus pensamientos, de sus emociones y de sus impulsos, se altera, sentimos los individuos un síntoma, un conflicto, una neurosis, un complejo. La psicología de los complejos de Jung está íntimamente relacionada con la alteración de este orden natural. Va mucho más allá de una inadaptación con lo social, con la época en la que uno vive. Y esto es lo totalmente novedoso en la psicología de Jung. Para eso Jung, que empezó su trabajo en el campo de la psiquiatría, acá te vamos a leer de la obra completa de él, los estudios psiquiátricos que él hizo una investigación profunda de esto en pacientes neuróticos y psicóticos, ya cuando fue a trabajar a la clínica Burgosli en 1900. Para cuando se encuentra con Freud en 1906, Jung ya había abordado este fenómeno y había utilizado el test de asociación de palabras. Acá te voy a leer del primer volumen de estudios psiquiátricos que publicara Jung, donde habla acerca de la psicología y la patología de los fenómenos ocultos. También le interesó este tema. Hicimos un video aparte sobre la telepatía. Sobre la paralexia histérica, 1904. Sobre la criptomnesia, 1905. Sobre la distimia maníaca, todos temas del campo de la psiquiatría. Un caso de estupor histérico en una mujer en prisión preventiva. Sobre la simulación del trastorno mental. Peritaje médico sobre un caso de simulación de trastorno mental, peritaje arbitral sobre 2 peritajes psiquiátricos contradictorios. Otro, estudios acerca de la asociación de palabras, que es lo que vamos a estar hablando hoy, y cómo a vos, el conocer este test, te puede ayudar a identificar en vos cuando hay un trastorno psicológico.
Esto es algo importante que vos hoy podés hacer ya sencillamente sin este polígrafo. No hace falta depender de toda esta aparatología. De hecho, puede ser bastante imprecisa esta aparatología y no tan eficaz. Sin embargo, basado en el test de asociación de palabras, hicieron todos estos aparatos tecnológicos para identificar si la persona estaba diciendo la verdad o mentira. No se usa tanto en el diagnóstico médico para ver si la persona está bien o si tiene un complejo. Ha interesado más esto en el ámbito criminalístico y empresarial. De hecho, me familiaricé con este test antes de conocer la psicología Jung, cuando tenía 18 años en Estados Unidos, cuando trabajaba allá. Me contrataron para trabajar de camarero en un hotel, en servicio para habitaciones, y me sometieron a este test de mentiras. Me pusieron en los dedos, algo parecido a esto, no tan sofisticado, porque acá hacen todo el cuerpo, eran los dedos, me acuerdo acá, y me medían según las preguntas que me hacían, si yo estaba mintiendo o no para contratarme en la empresa. Esto lo hacía la cadena hotelera en su momento, Marriott Plaza, que usaban el test para identificar, ¿no? Creo que era la cadena Marriott, no me acuerdo bien. Bueno, temas que él tratara, investigaciones experimentales de sus libros, ¿no? De su obra completa, para que si te interesa puedas investigar. Investigaciones experimentales sobre las asociaciones en sujetos sanos, análisis de las asociaciones de un epiléptico, sobre el tiempo de reacción en el experimento de asociación. Esto es muy importante, el tiempo, ahora te vamos a hablar de eso. Tu demora en una respuesta. Observaciones experimentales sobre la facultad de recordar, psicoanálisis y experimento de asociación y así mucho más. Podés encontrar vos en las horas completas esto sobre el test de asociación. Pero bueno, vamos a explicarte cómo funciona esto, para que vos lo puedas usar en vos mismo si querés. Bueno, en principio Jung lo que hacía era, él decía una palabra estímulo, ¿no? Con un paciente o una persona, ¿no? La palabra estímulo, por ejemplo, decía casa. Y frente a la palabra estímulo casa, la persona tenía que ir diciendo palabras. Por ejemplo, las asociaciones que se le venían a la mente. Por eso se llama test de asociación de palabras. Entonces, frente a la palabra casa decía vida, familia, muerte, de repente se le ocurría. Yo ahora estoy haciendo esto mismo, ¿no? Y seguramente en mi inconsciente van asociaciones, porque esto no tengo un libreto ahora en esta parte que estoy haciendo acá del video. ¿No? Vida, familia, amor, hijos, todo lo asociado con casa que se te ocurre. Y de repente estoy haciendo el ejercicio, imagínate que te lo está haciendo otro, y dice casa, o dice otra palabra, escalera. Y frente a la palabra escalera, en lugar de decir subir, bajar, medio para llegar a otro lugar, de repente dice la palabra escalera y me quedo. Y no puedo responder. Hay una palabra muy sencilla, no es una palabra que desconocemos, escalera. De repente Jung registraba que en la persona había una demora. Decía escalera y se quedaba. Jung era un gran observador de la conducta humana, no usaba toda esta aparatología, pero de repente se registraba en la persona un aceleramiento de la función cardíaca. Decía escalera y tuc, 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 empezaban a aumentar las pulsaciones. La respiración en la persona se aceleraba o se agitaba frente a la palabra estímulo escalera. Y la persona no podía responder nada. Se quedaba su mente, entre lo que nosotros llamamos popularmente, en blanco, sin aparentes asociaciones conscientes. Pero sí se registraba a nivel orgánico, a nivel del cuerpo, lo que Jung llama una inervación del sistema nervioso, una afectación del sistema nervioso. Por lo tanto, Jung, que era un gran investigador, anotaba. No le decía nada a la persona, ¿no? Para no condicionarla, pero casa decía todo normal, acá casa anotaba las palabras que decía la persona. Escalera se demora en la respuesta. Alteración del ritmo cardíaco, alteración de la respiración, expresiones en el rostro alterada, una tensión nerviosa. Por ejemplo, dice casa, o veía Jung que la persona frente a la palabra tensaba sus manos, o empezaba a transpirar, o empezaba a frotarse las manos, por ejemplo, distintas reacciones que puede hacer, o hay una tensión corporal. Esto era interesante porque ahí Jung descubría de que había un factor inconsciente
que estaba inhibiendo la respuesta en vigilia. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás hablando con otra persona y de repente frente a algo que están hablando se larga a llorar? Y no amerita un llanto la situación. Y vos decís, ¿qué te pasa? Y la persona no lo puede explicar. O se agita. Quiere decir que está ahí interviniendo lo inconsciente. Ahora, claro, luego está la conclusión a la que arriba el observador y dice que lo inconsciente es algo malo, es lo reprimido. No necesariamente es lo reprimido, es algo que no es consciente para el individuo. Y como dijimos al principio, en la teoría de Jung siempre hay un trastorno, un síntoma, en función de que hay un orden natural que se está alterando. Por ejemplo, frente a la palabra escalera, se altera un orden natural. Los arquetipos, justamente que son principios ordenadores o principios guías de la conciencia, emanan una influencia al consciente, al ego, y esto llega con una distorsión frente a una determinada palabra estímulo. Frente al símbolo escalera, que es un arquetipo, como símbolo, que es subir o bajar, conectar dos cosas, ascenso, descenso, está la escalera de Jacob, que asciende a los cielos y desciende según la conducta, si es más natural o menos natural, más todas las experiencias que yo he tenido con la escalera, esto produce un efecto psicológico. Esto es algo importante porque vos hoy ya podés usar este test de asociación de palabras con el conocimiento de la psicología de lo inconsciente. Vas a ver una película y siempre en determinadas escenas que siempre tienen la misma característica, vos ahí te alterás. No podés pensar, las emociones te toman o te pones a llorar. Identifica eso. Esto es un importante conocimiento de vos mismo, pero empezamos a tomar esto como normal. ¿Por qué lo tomamos como normal? Porque ya se transforma en un hábito de reaccionar de determinados modos inconscientes. Así que ojo, cuando vos empezás el trabajo de autoobservación, y esta es la base de la psicología transpersonal, empezás a tomar tus reacciones no como tan dadas o como tan normales. Empezás a plantearte, ¿por qué yo reacciono de determinada manera? ¿Por qué frente a determinado estímulo, frente a determinada reacción, a situación, yo siempre reacciono con una alteración? Ya sea que se me aumenta el ritmo cardíaco, que se me agita la respiración, que se me tensionan los músculos. Esto es empezar a llevar un registro de vos mismo más profundo. No hace falta otra persona para esto. Si vos estudiás esto y con una guía, obviamente, podés empezar a hacerlo. Un conocimiento de tu propia naturaleza. Y vas a encontrar que hay una alteración en los pensamientos, alteraciones emocionales, alteraciones físicas, metabólicas y alteraciones sexuales, que son las 4 funciones que están en nosotros. ¿Qué son las alteraciones que tenemos en nosotros, en nuestra vida, en el fluir natural de la vida, si no es esto? Procesos inconscientes que se activan para que continuemos el aprendizaje de la vida. No es que esto sea malo, pero implica que algo tenés que hacer al respecto y en general no hacemos nada. Test de mentiras, entonces, el polígrafo. Bueno, puede ser interesante para ver si alguien miente o no, pero lo interesante es qué te pasa a vos mismo con todo esto. Más allá de utilizar un test de mentira con tus empleados, o con o si desconfías de tu pareja y demás, lo interesante es conocerte a vos y ver qué te está pasando, qué hay en el inconsciente, que no es malo, porque para nosotros esta sintomatología, esta alteración emocional, alteración somática, porque es psicosomático, el cuerpo se ve afectado frente a pensamientos inconscientes, emociones que no son conscientes para vos, hay una afectación física, pero que te está hablando de lo que te pasa internamente y que lo pasás por alto. E inclusive hacemos algo también peor, que tratamos de evitar todas las situaciones que nos gatillen esa incomodidad. Entonces nos vamos armando una vida de relaciones ficticias que no nos enfrenta realmente con lo que nos pasa. Así que ya muchas veces nos vamos encontrando que buscamos personas que no nos gatillen esos lados de nosotros porque tenemos temor a enfrentarlos, porque no queremos enfrentarlos. Entonces nos vamos construyendo un mundo falso, un mundo especie de Alicia en el País de las Maravillas. Sin embargo, esta Alicia en el País de las Maravillas que todos somos, un día desciende
en lo profundo del árbol y se encuentra con el mundo de lo inconsciente. Y ahí se encuentra con sus emociones reales, las cuales tiene que enfrentar. Queremos enfrentarnos con la realidad de nosotros mismos, que no es mala. Al principio puede ser un poco incómoda, pero nos puede permitir un conocimiento profundo de nuestra verdadera naturaleza. Y no que tenemos que estar tapando agujeros todo el tiempo, pretendiendo algo que no somos en esta sociedad que tanto énfasis pone en desarrollar una falsa personalidad bastante hipócrita. Conocernos es algo muy importante, dice Carl Gustav Jung, y antes que él lo dijo Buda y Sócrates, o sea, 2500 años antes. Entonces te invitamos a que te valgas de esta técnica tan fascinante que Jung usara para identificar y por ejemplo, cuando estás viendo una película, cuando alguien dice algo, observar qué pasa en tu cuerpo, qué pasa con tus emociones y qué pasa con tus pensamientos que de repente se quedan bloqueados. Ahí quiere decir que hay un síntoma, hay algo a lo cual le tenés que prestar atención. Si tenés fiebre te das cuenta, estás atento, haces algo al respecto. La pregunta es, ¿hacemos algo en relación a nuestra mente o la desatendemos? Cuando el síntoma dice, cuando uno es muy inconsciente de algo, dice Jung, ojo, porque va a suceder afuera. Cuando no queremos reconocer algo, sucede afuera en una situación. Y eso es más tenso. O sucede como una enfermedad, como un problema somático, psicosoma. Así que hoy te queríamos hablar esto del test de mentiras, de asociación de palabras, que es tan valioso para usarlo como una herramienta más en el autoconocimiento. Y que Jung utilizara muchísimo con él mismo ya de chiquito. O sea, estos test que Jung después empleó en gente, lo hizo en él mismo. Después él se dio cuenta que la mejor forma de usar este test era uno usándolo sobre sí mismo, porque el otro te podía contestar cualquier cosa. Se dio cuenta que a veces los pacientes le decía a casa, no tenían ganas de hacer el test y le decían una pavada. Así que depende de una cooperación, pero vos podés empezar a ser sincero con vos mismo y usar esta herramienta valiosa que Jung diera para el autoconocimiento, para ver cómo está funcionando tu mente, qué cosas te alteran, dónde te agitás, dónde esto, frente a una palabra, una ideología, vos reaccionás emocionalmente porque estás inseguro, porque no estás seguro de eso, reaccionás con violencia, o con miedo, o con duda, con confusión. Todo eso es tu inconsciente, que no es malo, es para que vayas aprendiendo. Y esa en relación al inconsciente más profundo, lo que Jung llama arquetipos, que están tratando de guiarte, entonces producen estos síntomas en vos. A vos te encantaría no tener ningún síntoma, estar siempre en equilibrio, tranquilo, a mí también. Sin embargo, la vida real, no de este ego superconsciente Homo sapiens, racionalista que cree que todo lo sabe, es el mundo del sentir, de las emociones, de las ideas. Ese es el mundo real. En el otro podemos aparentar que está todo bien, que hoy es tan común, y de repente no está todo bien. Tampoco está todo mal. Hay que conocerse como una ayuda a encontrar un equilibrio entre todos los extremos. Bueno, hoy queríamos traerte esta idea de Jung, esperamos que sea de utilidad para vos, presentado en un lenguaje un poco más coloquial, pero él lo explica esto mucho más en profundidad. Si te interesa esto, nosotros enseñamos esta psicología práctica de cómo ir haciendo todo esto para conocerte mejor en los cursos que damos en nuestra escuela. Damos cursos presenciales, cursos también online. Si te gustó este video, podés suscribirte a nuestro canal, darle me gusta, compartirlo con amigos o conocidos y darle clic en la campanita. Esperamos que esto haya sido de tu interés y hasta la próxima desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, nuestro canal de YouTube El Escarabajo de Oro. Chau.